Muy buenos días, tutor y compañeros. Vamos a iniciar con el momento de este trabajo sobre lo que tiene que ver el momento del surgimiento de la sociología como campo de estudio. Para iniciar, quiero hacer un recuento histórico de algunos pensadores en las ciencias sociales que fueron dando pequeños destellos a la sociología como ciencia. Entonces quiero iniciar en la etapa griega con Heródoto de Alicarnaso, nacido en ese momento en lo que era la antigua Grecia, donde él relató muchos hechos, muchas semejanzas y similitudes y diferencias entre las diferentes islas donde él iba. Entonces él hacía una especie de análisis sobre las costumbres, sobre las conductas sociales, y a eso lo definió como cultura. También quiero mencionar a Aristóteles, pues, muy conocido por todos, quien junto a Platón pues, es considerado el padre de la filosofía occidental. De él podemos destacar algunos escritos en su libro La República y la Política, donde menciona el ser digamos, de las acciones entre el gobernante y el gobernado. También podemos mencionar en la Edad Media a los teólogos. En la Edad de Grecia, en la Edad griega, eran los filósofos los que estudiaban la ciencia social. En la Edad Media son los teólogos. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, a Tomás de Aquino y a Marsilio de Padua, dos teólogos que digamos, en varios de sus escritos utilizaban, claro, la religión, pero se enfocaban en que el ser humano debe hacer el bien para gloria de Dios. Después podemos pasar años después a pensadores que yo considero que le aportaron temas importantes a la sociología, como por ejemplo es Ishaldun, un filósofo oriental muy importante para ellos, precursor de las ciencias sociales, donde hace una serie de análisis sobre las circunstancias y los hechos que movían en esa época a la sociedad. También es importante Nicolás de Maquiavelo, lo considero yo un teórico de la política, de la ciencia política. Sin embargo, sus trabajos en las relaciones y como calificaba al ser como un ser como malo por naturaleza, entonces me parece importante. También hay que mencionar, por ejemplo, a Rousseau en su libro El contrato social. También habla sobre la conducta del ser humano, sobre qué es el Estado. Entonces también pues quiero hacer un pequeño paréntesis con ellos. Después, ahí sí, digamos, iniciar con lo que es la sociología como ciencia independiente. Podemos mencionar, por ejemplo, digamos, la etapa donde surgió esta ciencia o el despertar, fue más o menos en la revolución industrial, eh, en el siglo XVIII, en el siglo XVII y siglo XVIII. ¿En qué consistía? Consistía en que la revolución industrial produjo una serie de cambios a la sociedad, con la creación de fábricas, con la llegada masiva de gente del campo a trabajar a las ciudades, pues en las fábricas. Podemos decir que eso provocó un caos, ¿sí?, de todo tipo, político, social, económico. Ahí podemos mencionar al movimiento de la Ilustración, que fue un movimiento intelectual eh, donde las personas en cierta manera, todo el mundo quería saber de ciencia, no solamente ya en las universidades, sino la ciudadanía en común quería saber algo mejor sobre las ciencias. Bueno, de este periodo nació, en la revolución industrial, nació lo que se conoce como el capitalismo, el socialismo. Hubo un cambio de religión, hubo un proceso que se llamó urbanización. Bueno, de ahí podemos mencionar en Francia a la Escuela Francesa de Sociología, a Auguste Comte, un filósofo positivista que fue el primero en hablar sobre física social a finales de los 1800. Él es famoso por hablar sobre los estadios. Por ejemplo, él habla, él habla sobre el estadio teológico, que es que Dios como creador de todo. Sigue el estadio metafísico, que es decir, que creencia en las ciencias abstractas,
y sobre todo en las sobrenaturales. También tenemos el estadio positivo, que es creencia en la ciencia y observación en todo lo que nos rodea. Él decía que el desorden social era causa del desorden intelectual. Entonces Comte a su vez era alumno también de un filósofo Saint-Simon, ¿sí? Bueno, de la escuela francesa el más importante es Émile Durkheim, nacido en 1857. Su interés era por la ciencia, era un reformista social, era heredero de la tradición conservadora, era políticamente liberal. Fue también fundador de una revista dedicada a la sociología, también institucionalizó la Academia de Sociología, y él hablaba sobre hechos materiales y no materiales. Sobre todo se centró en hechos no materiales. Digamos, su campo de estudio fue siempre los hechos no materiales, y algunas de las cosas que él investigó fue la cultura y las instituciones sociales. Podemos pasar a la filosofía alemana. En la filosofía alemana podemos mencionar a Max Weber, ¿sí? Un genio un gigante de la sociología, nacido en 1858. Weber puso más atención en las ideas y en especial a los sistemas religiosos. Eso se puede detallar en obras como La ética protestante y El espíritu del capitalismo. También habla sobre la teoría de la estratificación o clases sociales. Y hay que tener importancia que él calificó la racionalidad formal en 3 tipos de sistema de autoridad. Él hablaba de la autoridad tradicional, de la carismática y de la racional legal. Y esa racional legal es lo que se conoce como la racionalización del mundo occidental, desarrollo pleno de la democracia moderna. Weber se interesó por una amplia gama de fenómenos sociales. También ayudó, fue muy importante para la sociología en Estados Unidos. Hay también en la sociología alemana, también podemos mencionar a Georg Simmel, un teórico atípico de la sociología, muy interesante, y pues años posteriores va a ser muy importante en Estados Unidos, en la influencia que va a ejercer en el interaccionismo simbólico. Para Simmel lo importante era el análisis de los fenómenos sociales a pequeña escala. Después podemos pasar a la sociología británica, al que yo considero el más importante, a Albert Spencer, que fue el primero que habló sobre lo que tiene que ver con el darwinismo social. Albert Spencer nació en 1820. Él decía que el Estado no debía interferir en ninguna situación de la sociedad, porque él decía que la sociedad iba evolucionándose sola, sin necesidad de ayuda y de intervención por parte del Estado. Entonces, él fue considerado un darwinista social, fue pionero en utilizar este término. Tuvo muchos contradictores, sobre todo por cómo él definía que el más apto es el que puede sobrevivir. Después podemos pasar a la sociología italiana, donde yo considero que el máximo exponente es Wilfredo Pareto, nacido en 1848, que habla sobre el desarrollo de las ideas, como él desarrolla sus ideas como refutación a Marx, rechaza gran parte de la filosofía de la Ilustración, y él habla de que la sociedad es dominada por una pequeña élite de egoístas. Habla sobre que la sociedad necesita un sistema en equilibrio. También quiero hablar sobre la sociología en Norteamérica, traída por William Graham, el alumno de Comte, en 1840. Él nació en 1840. Es importante que la primera escuela de sociología en Estados Unidos su énfasis se basa en la libertad y en el bienestar del individuo. La primera universidad que abrió sociología en Estados Unidos fue la Universidad de Kansas, por allá en 1889. También hay que hacer un paréntesis sobre Karl Marx, que a pesar de que no es sociólogo, al final de su vida sí se lo reconoció,
pero hizo bastante investigación y sobre, digamos, sus temas fueron tan amplios de investigación que investigó economía, política, sociología. Entonces es considerado junto a Weber y Durkheim los padres fundadores o clásicos de la sociología por su diferente nivel de análisis. Hay que ver que esa etapa de la revolución industrial, Marx quería hacer un cambio estructural del sistema, porque en algunos de sus tratados e investigaciones hablaba sobre qué era la sociedad, sobre los trabajadores, sobre todo ese tema. Entonces era una sociología en esa época conservadora o liberal, y pues, se podría definir a Marx como liberal y a Weber, a Durkheim, como pequeños reformistas que consideraban que la sociedad sí necesitaba cambios, pero no cambios fuertes, sino pequeñas reformas. Entonces eso es lo que yo considero el surgimiento de la sociología. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, tutor, y espero les sea útil. Muchas gracias.